Hola, muy buenas. Desde que el 20 de enero tomara posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden no ha parado de firmar decretos presidenciales. Muchas cosas parece querer cambiar, pero ¿realmente cambiará tanto? ¿Qué puede hacer como presidente y qué no? Hoy, en Simple Política, ¿qué cambia con Joe Biden de presidente? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de nada, como siempre, ya sabéis que tenéis la oportunidad de enviarnos vuestras peticiones, dudas, sugerencias de temas, tanto en adriancaballero.net/contactar como en los comentarios en YouTube, si nos escucháis por YouTube, o en ebooks, si lo hacéis por ebooks. Y vamos a hablar un poco sobre estos primeros días de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Ahí está, escuchamos al presidente Biden en su discurso de inauguración el pasado 20 de enero reclamando, entre otras cosas, la necesidad de unidad en Estados Unidos y también cambios. Hablaremos de los cambios, por supuesto, pero antes creo que es necesario que entendamos que, en ciertos aspectos, el presidente de los Estados Unidos, aunque pueda parecer la figura de más poder de la Tierra, realmente está limitado, sobre todo si esos cambios que quiere hacer son internos, es decir, a nivel de su propio país, a nivel de los Estados Unidos. Entendamos primero esto para analizar mejor qué hace Joe Biden y qué podremos ver de él durante su mandato. Teórico, Estados Unidos es conocida por su marcada separación de poderes. Todos se controlan al 100%. El Congreso y el Senado controlan al presidente. El presidente lo puede hacer sobre las cámaras. El Poder Judicial controla ambas cámaras y el presidente, por ejemplo, elige a los miembros del Tribunal Supremo. Por tanto, hay control, lo que llaman check and balance. Todo más o menos claro hasta aquí. Lo que también caracteriza la política de los Estados Unidos es precisamente los estados de los Estados Unidos, su grado de independencia o digamos de autonomía para legislar y tomar sus propias decisiones. Las series, las películas quizá nos han enseñado por encima, como lo que es un delito en un sitio, pues quizá no lo es en otro estado. Que puedes tener licencia, por ejemplo, para ejercer de abogado en un estado, pero no puedes ejercer de abogado en otro, y así con la práctica totalidad de la legislación. Y como digo, estoy simplificándolo y hablando de lo que hemos podido aprender, entre comillas, de las series y las películas americanas. Vamos, que todo lo que queda por encima de los estados es lo que llamamos federal, una cuestión o una legislación federal. De ahí que, volviendo un poco al tema de las series, a los del FBI se les conozca como los federales, porque se encargan de cuestiones que afectan a toda la nación o crímenes que se han cometido en varios estados. La cuestión, para no enrollarnos y volver un poco al tema, es que si lo comparamos con España, las competencias más importantes en España están precisamente en el país, ya sea a través de las cámaras, Congreso, Senado, a través del gobierno, etc. Las comunidades autónomas tienen sus competencias, por supuesto, pero no son tan completas como la de los Estados Unidos, no tienen tanta autonomía como los estados. En cualquier momento, además, el gobierno español, a través de menos dotación presupuestaria o tirando directamente del artículo 135 de la Constitución, puede dificultar bastante el trabajo e incluso quitarle las competencias a una comunidad autónoma. En Estados Unidos, salvo aspectos esenciales o que afectan claramente a toda la nación, bueno, artículo 135 no, perdón, artículo 155 es el artículo para poder hacer eso con una comunidad autónoma, para poder quitar las competencias. Me he confundido con el 135 del que hablamos tampoco no hace demasiado aquí, que es el que se reguló en su momento, que es sobre todo para el tema de la deuda pública, etcétera. Pero bueno, ya lo hablamos en su momento y si queréis lo volvemos a hablar otro día. Pero bueno, después de este lapsus, de este impasse, volvemos. Le estamos diciendo, en España las comunidades autónomas no tienen tanta, valga la redundancia, autonomía o tantas competencias como los estados de los Estados Unidos. En Estados Unidos, salvo aspectos esenciales o que afectan claramente a toda la nación, como por ejemplo meter al país en una guerra,
cuenta siempre un papel extraordinario esto de los estados. Siempre vamos a tener que contar con ellos, o tú como presidente, incluso como Congreso o Senado, vas a tener que ser consciente de que ellos van a jugar un papel de si les da la gana, entre comillas o no, aplicar ciertas legislaciones. El margen de maniobra a la hora de legislar es reducido, es lo que os estaba diciendo ahora de que si Joe Biden tiene un poco las manos atadas. Cuando hablamos de decretos presidenciales, como los que está firmando ahora Joe Biden, y bueno, que ha firmado ya decenas desde que ocupó el despacho Oval, pues estamos hablando de decisiones que en el medio plazo sí que vas a tener que tener en cuenta que, bueno, pues que ahí están los estados y que van a tener su palabra. A nivel del Capitolio es lo mismo. Pensemos en el Obamacare, el famoso programa del expresidente Barack Obama que pretendía impulsar algo cercano, o sea, pero lejos, pero algo cercano a la universalidad en la sanidad. Digo algo cercano porque no pensemos en lo que hay en España y en buena parte de Europa. Más allá de que ese Obamacare, de que ideológicamente ese programa choca de frente con los republicanos, la legislación se vio entorpecida, se sigue viendo, pero se vio entorpecida en aquellos estados en los que mandan los republicanos. Es decir, en el Capitolio, en el Senado, también se ve entorpecida, sobre todo en el Senado, pero es que además, en aquellos estados en los que mandan republicanos, también está siendo difícil que se pueda aplicar tal como se ideó, porque tienen capacidad para entorpecer esa aplicación, pero ojo, una iniciativa del presidente que incluso ha pasado, como decimos, por las cámaras legislativas nacionales, más allá de que pasó reducida, ¿vale? Y que ahora parece que Joe Biden, contando con la mayoría en las dos cámaras, pues bueno, quiere hacer el Bidencare, ¿no? Que es un poco recuperar eso, pero que sepáis, ¿no? Que, es decir, tú tienes una legislación, vas al Congreso, vas al Senado, lo pasas y aún así, atención, porque los estados, no digo al 100%, pero tienen maniobras, tienen posibilidad de dificultar que se implemente si no están de acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo es que los estados te pueden poner las cosas difíciles, incluso teniendo, como tiene Joe Biden, las dos cámaras del Capitolio, la Cámara de Representantes, el Senado, los tienes a favor, y aún así puede que lo tengas difícil para aplicar ciertas políticas. Con esto más o menos claro, vamos a ver ejemplos de esto precisamente con los primeros días de Joe Biden. Vamos a ver en estos primeros días qué ha firmado Joe Biden, qué decretos ha aprobado y sobre todo vamos a hablar de aquellos con los que se está encontrando más problemas. Empecemos por algo que a priori no debería comportar dificultades para Joe Biden. El mismo día de la toma de posesión, Biden firmó un decreto para volver a meter a Estados Unidos en el Acuerdo de París. Eso lo puede hacer, meter a Estados Unidos en un acuerdo internacional de este tipo. Lo que está por ver es si podrá lograr los objetivos de reducción de emisiones que precisamente llevan consigo este acuerdo. Es decir, para reducir las emisiones, hacer que en unos años las empresas de Estados Unidos al final sean de emisión cero, etc. Lo que va a necesitar Joe Biden o el presidente o presidenta que esté en ese momento es impulsar ciertas políticas, incentivos fiscales, etc. Esto debe pasar por la Cámara de Representantes y por el Senado. Y ahí veremos exactamente ¿qué ocurre? Se dice que estos 2 primeros años de mandato de Joe Biden van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque hasta las elecciones de mitad de mandato, es decir, las de 2022, Joe Biden cuenta con ligeras, pero mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. Es decir, aunque no todo lo vas a conseguir aprobar, es momento de intentar sacar adelante las legislaciones que sean más importantes para ti, porque tienes la situación más favorable que podrías tener delante tuyo. La cuestión es que ahora mismo es mucho más sencillo conseguir que Estados Unidos se quede dentro de la Organización Mundial de la Salud que, por ejemplo, conseguir esto que estábamos hablando del Acuerdo de París, o que el Acuerdo de París no solo sea una firma, sino que sea algo más. Y digo que es mucho más sencillo conseguir que Estados Unidos se quede dentro de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, porque Donald Trump, aunque en plena pandemia el pasado verano dijese que iba a sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, digamos que solo inició los trámites, por decirlo así,
en plan simple, digamos que solo inició los trámites y por tanto será mucho más sencillo. Ya ha dicho Joe Biden que por supuesto Estados Unidos se queda dentro de la OMS, dentro de la Organización Mundial de la Salud. Otro de los primeros decretos pide a diferentes departamentos nacionales todas las medidas para salvar el programa DACA, que si no lo conocéis, así dicho DACA, puede que no lo conozcáis, es el que protege de ser deportados a 650.000 personas que viven en Estados Unidos indocumentadas porque llegaron migradas al país cuando eran unos niños, es decir, no han nacido en Estados Unidos, pero llegaron cuando eran unos niños. Son los llamados Dreamers. Quizá por Dreamers sí que os suena, ¿no? Bueno, pues son esos Dreamers que Trump quería deportar. De nuevo, los tribunales de diferentes estados, como Texas, tienen que decir la suya. Así que Biden choca aquí con el potencial y las capacidades de los estados, es decir, esa autonomía que puede tener, en este caso, el sistema judicial de un estado para decir la suya, porque recuerden que a partir de aquí lo único que puedes interponer ante la decisión de un juez de un estado es ya irte al Tribunal Supremo. Tribunal Supremo que, por cierto, gracias a los nombramientos de Donald Trump, tiene una clara mayoría conservadora y habría que ver qué acaba decidiendo. Biden ha acabado también con la emergencia nacional que permitía desviar fondos para construir el famoso muro en la frontera con México. Ese muro, esa promesa electoral tan rimbombante de Donald Trump y que se empezó a construir y que además, al ver que no había fondos suficientes, se decretó una emergencia nacional que permitía, como digo, desviar fondos. Bueno, pues Biden ha iniciado los trámites para acabar con esa emergencia nacional. No ha renunciado a la parte que ya existe del muro y algunas fuentes apuntan incluso a que ya hay recursos suficientes para completar el muro. Pero trata Joe Biden un poco de escenificar cumplir lo que para él era una de sus promesas, que es en este caso frenar el muro. Otro de los decretos es el que permite acabar con el veto migratorio que impedía la entrada en el país a personas procedentes de estados como Irán, Nigeria, Tanzania, Yemen, entre otros. Pero vamos con un ejemplo claro, ahora sí, de las limitaciones que tiene como presidente Joe Biden. Vamos con un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo. En campaña, Joe Biden dijo que si llegaba a presidente, obligaría a los norteamericanos a ponerse la mascarilla en lugares públicos. Si te dicen eso en España, pues tú piensas que se refiere a cuando sales de casa, la calle, tiendas, etc. En Estados Unidos, el decreto presidencial solo está obligando a los ciudadanos a usar mascarilla si entran en edificios federales y transporte público, cierto transporte público. Ojo, estoy diciendo no edificios públicos, sino federales. Una biblioteca municipal no entra. La calle o las tiendas, mucho menos. ¿Por qué? Porque eso deberían hacerlo los estados. Cuando estamos viendo o estamos comprobando también en Europa, en España, como el tema de la mascarilla es efectiva, pero es que además es efectiva si te obligan a ponértela en todo momento. Si solo al ir a un edificio federal, no sé, una oficina postal de correos, pues claro, deja mucho que desear el efecto que puede tener esa mascarilla. Nos dejamos por comentar, eso sí, en este episodio, órdenes para garantizar la equidad de todos y proteger discriminaciones al colectivo LGTBI, dejar de contratar desde el Departamento de Justicia prisiones privadas y un largo etcétera, porque en las menos de 2 semanas que lleva en el cargo, el presidente Joe Biden le ha dado tiempo de intentar revertir parte del mandato de su antecesor con decenas, como digo, decenas de decretos presidenciales. Pero creo que, por ejemplo, este punto de las mascarillas yo creo que nos ayuda a ilustrar un poco, a ver, no es que no tenga poder, pero que dentro de las decisiones que puede tomar y que afectan a Estados Unidos se ve un poco limitado, en este caso por el papel, por el poder que tienen no solo en el Capitolio, en la Cámara de Representantes y el Senado, sino también el poder que tienen los estados. Y en este episodio queríamos precisamente ejemplificar y enseñar un poco estas limitaciones que tiene dentro de su propio país, el que dicen pues es el hombre más poderoso del planeta. ¿Y tú cómo crees que será el mandato de Joe Biden? ¿Esperanzador? ¿Decepcionante? Déjanos tus comentarios en ebooks o en YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.